¿Por qué sigo sufriendo a pesar de ser una persona de Dios? Es en Dios. Oras, intentas hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué sigues sufriendo como si nada cambiara? Esa pregunta no es falta de fe. Es una señal de que estás siendo honesto contigo mismo. Porque hay un punto en el camino donde el dolor ya no se puede ignorar y la mente empieza a cuestionar lo que el corazón aún quiere creer. Tal vez esperabas que la fe te protegiera del dolor, que al acercarte a Dios ciertas cosas dejarían de pasar, pero la realidad te golpeó diferente y eso te confundió. Hoy vas a entender algo que puede cambiar la forma en que ves tu sufrimiento. No para explicarlo de manera superficial, sino para darte dirección dentro de él. Vas a descubrir por qué el dolor no cancela tu fe, qué está ocurriendo realmente en medio de lo que estás viviendo, y cómo atravesarlo sin perder tu conexión con Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás sintiendo ahora mismo tiene más sentido de lo que imaginas, y puede ser el inicio de algo que aún no logras ver. El problema no es solo el sufrimiento, es la expectativa que tenías sobre la fe. Sin darte cuenta, construiste una idea silenciosa. Si hago lo correcto, si oro, si creo, entonces las cosas deberían mejorar. El dolor debería disminuir. La vida debería volverse más ligera. Pero cuando eso no ocurre, algo dentro de ti se rompe. Empiezas a cuestionar. No siempre en voz alta, pero sí en lo profundo. Te preguntas si estás haciendo algo mal, si Dios te está ignorando, o peor, si todo lo que creías no funciona como pensabas. Déjame decirte algo que puede incomodar, pero también liberarte. La fe no fue diseñada para eliminar el dolor, fue diseñada para sostenerte dentro de él. Jesús nunca prometió una vida sin sufrimiento. Prometió presencia en medio de él. Prometió paz que no depende de las circunstancias. Prometió fuerza cuando la tuya se acaba. Y aquí es donde ocurre el cambio que muchos necesitan. Cuando dejas de ver la fe como una garantía de comodidad, empiezas a descubrirla como una fuente de resistencia, claridad y propósito. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Estás frustrado porque estás sufriendo o porque pensabas que no deberías estar sufriendo? Porque en el siguiente momento vas a enfrentar algo aún más profundo. Esa decepción silenciosa que muchos sienten con Dios, pero casi nadie se atreve a reconocer. Viola tonto manchidat, manches barchus, deles y flotsuguiposenter. Eos que orinuchos kerganuchos que moses. No es falta de fe. Es una herida interna que se formó cuando esperabas algo de Dios y no pasó. Oraste, confiaste, esperaste y en tu mente había una respuesta clara que debía llegar, un cambio que debía ocurrir, un alivio que debía aparecer. Pero el tiempo pasó y el silencio permaneció. Y ahí comenzó algo peligroso. No dejaste de creer completamente, pero empezaste a creer diferente. Con más distancia, con más cuidado, como si ya no quisieras esperar demasiado para no volver a decepcionarte. Déjame decirte algo que puede tocar una parte profunda de ti. Dios no siempre responde como tú esperas, pero eso no significa que no está respondiendo. El problema es que muchas veces asociamos la respuesta de Dios con resultados visibles e inmediatos. Si no cambia afuera, asumimos que no está pasando nada, pero hay procesos que comienzan dentro, en silencio, donde nadie ve, ni siquiera tú en el inicio. Y aquí es donde muchos se desconectan. Confunden el silencio con ausencia, confunden el proceso con abandono. Déjame hacerte una pregunta que puede abrirte los ojos. Si Dios no está ignorando tu dolor, sino trabajando en una dimensión que aún no estás viendo, eso no elimina el sufrimiento, pero cambia la forma en que lo atraviesas.
porque en el siguiente momento vas a confrontar una idea que muchas personas tienen en lo profundo, la sensación de que no merecían pasar por esto y cómo eso está afectando tu manera de vivir el dolor. Hay un pensamiento que aparece cuando el dolor se prolonga y no siempre lo dices en voz alta, pero está ahí. No es justo. Hiciste lo correcto. Trataste de vivir bien. Evitaste caminos que sabías que podían destruirte. Y aún así, el sufrimiento llegó. Entonces surge la pregunta que pesa dentro de ti, porque a mí, ese pensamiento no nace de orgullo, nace de una expectativa de justicia inmediata, de la idea de que hacer el bien debería protegerte del mal. Pero aquí hay una verdad que puede cambiar tu forma de entender lo que estás viviendo. El sufrimiento no siempre es una consecuencia, muchas veces es un proceso. No todo dolor es el resultado de un error, no todo lo difícil es un castigo. Hay situaciones que llegan sin que las provoques, sin que las busques, pero que aún así tienen un propósito que no puedes ver en el momento. Y esto es clave. Si interpretas todo lo que te pasa como algo que no deberías estar viviendo, te vas a resistir a aprender lo que ese momento quiere enseñarte. Déjame preguntarte algo que puede cambiar tu perspectiva. Y no estás siendo castigado, Maripioskinus-pum. Eso no hace el dolor más fácil, pero le da dirección, le da sentido, evita que te pierdas dentro de él. Porque cuando entiendes que no todo es una injusticia personal, empiezas a abrirte a algo más profundo. Y en el siguiente momento vas a descubrir una diferencia que puede liberarte de una carga innecesaria. No todo lo que duele viene para castigarte, y entender eso puede devolverte paz en medio de lo que estás viviendo. No todo lo que duele viene para castigarte. Esa idea ha pesado más de lo que imaginas. Cada vez que algo sale mal, una parte de ti busca una razón inmediata. Piensas que hiciste algo mal, que fallaste en algo, que Dios te está corrigiendo de una forma dura. Sin darte cuenta, empiezas a relacionarte con Dios desde el miedo, no desde la confianza. Pero necesitas entender esto con claridad. Dios corrige, sí, pero no destruye para enseñarte, no te hiere para acercarte, no juega con tu dolor. Transfiguration, lunin la siusinia de un ideo, hay una diferencia profeso. El castigo busca pagar una falta, el proceso busca formar algo dentro de ti. Cuando no sabes distinguirlos, cargas culpas que no te corresponden, te juzgas más de lo necesario, te exiges respuestas que no llegan porque estás buscando en el lugar equivocado. Déjame decirte algo que puede darte descanso por dentro. No todo lo que estás viviendo es consecuencia de un error. Hay partes de tu camino que están diseñadas para fortalecerte, aunque no lo entiendas ahora. Y esto cambia tu postura. Porque cuando dejas de verte como alguien que está siendo castigado, empiezas a verte como alguien que está siendo trabajado, moldeado, preparado. Eso no elimina el dolor, pero elimina la culpa innecesaria. Déjame hacerte una pregunta que puede liberar tu mente. ¿Cuánto de tu sufrimiento viene de lo que estás viviendo y cuánto viene de lo que estás interpretando sobre eso? Porque en el siguiente momento vas a entrar en una de las experiencias más difíciles, cuando Dios parece estar en silencio, y cómo interpretar correctamente ese silencio puede evitar que te desconectes. Hay momentos en los que no recibes respuesta, oras y no cambia nada, buscas dirección y no hay claridad, esperas una señal y el silencio permanece. Y ese silencio pesa, no porque dejaste de creer, sino porque no entiendes lo que está pasando. Empiezas a pensar que Dios se alejó, que dejó de escucharte, que ya no está actuando en tu vida. Pero necesitas ver esto desde otro ángulo. El silencio de Dios no es vacío, es un espacio donde algo se está formando. Porque si cada respuesta fuera inmediata,
nunca crecerías en profundidad. Dependerías solo de lo visible, de lo que puedes controlar, de lo que puedes comprobar. Pero la fe verdadera se construye cuando no tienes todas las respuestas y aún así decides permanecer. Déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de vivir este momento. Dios no siempre responde con palabras. Muchas veces responde con procesos. Y esos procesos no hacen ruido, no se anuncian, no se entienden en el instante, pero están trabajando en áreas donde una respuesta rápida no podría llegar. Aquí está el punto que muchos no logran ver. El silencio no significa que Dios se detuvo. Significa que no todo lo que Él hace es visible de inmediato. Déjame preguntarte algo que puede abrirte una nueva perspectiva. Si Dios respondiera exactamente como tú quieres, tu fe dependería de Él o de los resultados. Ese es el punto de formación. En el siguiente momento vas a descubrir algo que pocos aceptan. Hay un tipo de fe que solo puede nacer en medio del dolor. Y entender eso puede cambiar tu relación con lo que estás viviendo ahora. Es el que solo nace cuando todo se vuelve difícil. No aparece cuando todo está bien. No crece en la comodidad. No se fortalece cuando tienes el control de las situaciones. Ese tipo de fe surge cuando ya no tienes respuestas, cuando el camino se vuelve incierto y cuando seguir adelante depende de algo más profundo que lo que ves. Que cuando todo está en orden es fácil creer, pero cuando el dolor se instala, cuando las cosas no cambian, cuando la incertidumbre se alarga, ahí es donde tu fe deja de ser superficial, se vuelve real. Déjame decirte algo que puede cambiar tu manera de ver este momento. El dolor no destruye tu fe, revela qué tipo de fe tienes y al mismo tiempo te da la oportunidad de desarrollarla. Muchos descubren en medio del sufrimiento que su fe estaba basada en resultados. Mientras todo iba bien, creían con facilidad. Pero cuando la vida dejó de responder como esperaban, esa fe empezó a tambalear. Eso no es fracaso. Es el inicio de una fe más profunda. Una fe que no depende de lo que sucede afuera. Una fe que se sostiene incluso cuando no hay respuestas claras. Una fe que no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él. Déjame preguntarte algo que puede confrontarte, pero también darte dirección. Si todo en tu vida cambiara hoy, ¿seguirías buscando a Dios con la misma intensidad? Que lo que estás viviendo ahora puede estar formando una conexión con Dios que no se romperá fácilmente en el futuro. En el siguiente momento vas a ver algo que puede estar aumentando tu sufrimiento sin que lo notes, la comparación silenciosa con la vida de otros y cómo eso está afectando tu forma de ver tu propio proceso. Hay algo que está intensificando tu dolor y muchas veces no te das cuenta. Estás mirando la vida de otros. Es personas que también creen, que también oran, pero aparentemente no están pasando por lo mismo que tú. Sus vidas parecen más estables, más ligeras, más ordenadas, y sin darte cuenta, empiezas a compararte. Y ahí es donde el sufrimiento se duplica. Porque ya no solo cargas tu proceso, cargas la sensación de que estás en desventaja, que algo en ti no está funcionando, que quizás tu fe no es suficiente. Déjame decirte algo con claridad. Comparar tu proceso con el de otros distorsiona tu percepción de la realidad. No ves la historia completa, no conoces las luchas internas, no sabes los procesos ocultos que cada persona está viviendo, pero aún así haces una comparación que te coloca en una posición de inferioridad. Y eso te debilita. Aquí hay un cambio que necesitas hacer. Tu camino con Dios es personal. No sigue el ritmo de nadie más. No se mide por lo que otros están viviendo. No se define por resultados visibles. Es un proceso único, diseñado específicamente para formar algo en ti que no podría formarse de otra manera. Déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu enfoque.
¿Estás viviendo tu proceso o estás intentando entenderlo comparándolo con el de otros? Porque cuando te liberas de la comparación, recuperas claridad, vuelves a enfocarte, empiezas a ver lo que Dios está haciendo en ti, no lo que parece estar haciendo en otros. Y en el siguiente momento vas a descubrir algo que puede darte una perspectiva completamente nueva. Tu dolor no solo te está afectando, también te está revelando cosas sobre ti que no podrías ver de otra manera. Tu dolor no solo te está afectando, te está revelando. Hay partes de ti que solo salen a la luz cuando todo se vuelve difícil. Reacciones que no conocías, pensamientos que estaban ocultos, miedos que nunca habías enfrentado. Y aunque incomoda, todo eso tiene un propósito. Porque no puedes transformar lo que no ves. El sufrimiento actúa como una luz intensa. Ilumina zonas internas que normalmente permanecen en silencio. Te muestra en qué estás apoyando tu seguridad, qué tan frágil es tu paz, qué cosas aún tienen más control sobre ti del que imaginabas. Y aquí está el punto clave. No todo lo que descubres en ese proceso es negativo. También empiezas a ver tu resistencia, tu capacidad de seguir, tu deseo de no rendirte. Incluso en medio del dolor, hay algo dentro de ti que continúa avanzando. Y eso también es parte de lo que Dios está formando. Déjame decirte algo que puede cambiar tu manera de mirar hacia adentro. El dolor no solo revela debilidades, también revela potencial. Porque cuando ves con claridad lo que hay dentro de ti, puedes tomar decisiones más conscientes. Puedes alinear tu vida con lo que realmente importa. Puedes dejar de vivir en automático y empezar a crecer de forma intencional. Déjame hacerte una pregunta que puede abrir un nuevo nivel de reflexión. ¿Qué has descubierto sobre ti mismo en este tiempo que nunca habías visto antes? Esa respuesta puede ser el inicio de una transformación profunda. En el siguiente momento vas a entrar en un punto muy real, ese instante en el que estuviste a punto de rendirte, y lo que ese momento dice sobre tu fe, aunque no lo hayas entendido en su momento. Hubo un momento en el que pensaste en rendirte. No necesariamente lo dijiste en voz alta, pero lo sentiste. Ese punto en el que el cansancio se acumuló, donde el dolor parecía no tener fin, donde la mente empezó a preguntarse si tenía sentido seguir creyendo, seguir esperando, seguir resistiendo. Ese momento fue real. Muchos lo interpretan como debilidad, como si haber llegado a ese límite fuera una señal de que su fe no era suficiente. Pero necesitas ver esto desde otra perspectiva. Ese momento no revela falta de fe, revela que has estado sosteniendo más de lo que imaginabas. Porque solo quien sigue intentando llega a ese punto de agotamiento. Solo quien no se ha rendido completamente siente ese peso interno de querer continuar, pero no saber cómo. Déjame decirte algo que puede cambiar la forma en que ves ese instante. No estuviste a punto de rendirte porque eres débil. Estuviste a punto de rendirte porque eres humano. Y aún así, no lo hiciste del todo. Aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Sigues aquí, sigues buscando respuestas, sigues intentando entender, sigues queriendo creer incluso cuando todo se volvió difícil. Y eso dice más sobre tu fe de lo que cualquier momento de fuerza aparente podría demostrar. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué fue lo que te hizo no rendirte completamente? Ahí hay una pista. Algo dentro de ti sigue respondiendo, sigue resistiendo, sigue sosteniéndose, incluso si no lo entiendes del todo. Y en el siguiente momento vas a descubrir cómo mantenerte conectado con Dios cuando no sientes nada, cuando no hay emoción, cuando no hay motivación, cuando todo parece seco por dentro. Hay momentos en los que no sientes nada. Oras, pero no hay emoción. Lees,
pero no hay conexión. Intentas acercarte a Dios, pero todo parece seco por dentro, y eso desconcierta. Que estabas acostumbrado a sentir algo, paz, consuelo, claridad, pero ahora no, y empiezas a pensar que algo está mal contigo, que tu fe se está apagando, que te estás alejando. Pero necesitas entender esto con profundidad. La conexión con Dios no depende de lo que sientes en un momento. Hay etapas donde la emoción acompaña y hay etapas donde la decisión sostiene. Y esta segunda es la que forma una fe más madura. Déjame decirte algo que puede darte dirección en medio de esa sequedad. Permanecer cuando no sientes nada es una de las formas más puras de fe. Porque ya no estás buscando a Dios por lo que te hace sentir. Estás eligiendo buscarlo por quien Él es. Y eso cambia la base de tu relación con Él. Aquí hay algo práctico que puede ayudarte. No abandones lo básico. Aunque no sientas, sigue orando. Aunque no percibas respuesta, sigue acercándote. Aunque todo parezca igual, mantén el hábito. Porque en esos momentos no estás perdiendo el tiempo, estás construyendo una base que no depende de emociones. Déjame hacerte una pregunta que puede redefinir tu forma de ver este proceso. Y si esta etapa no es distancia, que en el siguiente momento vas a descubrir un cambio interno que puede sacarte de una posición de desgaste, dejar de preguntarte por qué te pasa esto y empezar a enfocarte en lo que puedes hacer ahora. Hay una pregunta que te ha estado desgastando, ¿por qué a mí? La repites en silencio. La sientes cada vez que el dolor se prolonga. Intentas encontrar una respuesta que encaje, algo que te dé sentido, pero cuanto más te enfocas en esa pregunta, más te quedas atrapado. Que es una pregunta que mira hacia atrás y te deja sin dirección hacia adelante. Déjame proponerte un cambio que puede transformar tu forma de atravesar este momento. En lugar de seguir preguntando por qué, empieza a preguntarte qué hago ahora. Ese pequeño cambio mueve todo. Te saca de la posición de víctima pasiva y te coloca en una posición activa. No niega lo que estás viviendo, pero te da margen para actuar dentro de ello. Te permite avanzar, aunque no tengas todas las respuestas. Aquí está el punto clave. No siempre vas a entender el motivo de lo que te pasa, pero siempre puedes decidir cómo responder. Y esa respuesta empieza a construir algo dentro de ti. Puedes elegir quedarte en la frustración o puedes empezar a buscar dirección. Puedes seguir esperando que todo cambie o puedes empezar a cambiar tu forma de caminar en medio de lo que no cambia. Déjame hacerte una pregunta que puede marcar un antes y un después. ¿Qué puedes hacer hoy con lo que tienes en medio de lo que estás viviendo? No mañana, no cuando todo mejore, hoy, porque en el siguiente momento vas a descubrir algo que puede darte esperanza real. Hay una fuerza que se está formando dentro de ti, incluso si no la ves todavía. Hay una fuerza que se está formando dentro de ti, aunque no la veas. Porque el crecimiento más profundo no siempre se siente, no hace ruido, no se manifiesta con señales inmediatas. Se construye en silencio, en cada día que decides seguir, en cada momento en el que no te rindes, en cada vez que eliges levantarte aún sintiéndote débil. Y eso está pasando ahora mismo. Tal vez piensas que estás estancado, que no avanzas, que todo sigue igual. Pero hay algo dentro de ti que ya no es como antes. Tu resistencia es diferente. Tu forma de ver las cosas está cambiando. Tu capacidad de soportar, de reflexionar, de buscar a Dios, incluso en medio del cansancio, eso no es casualidad. Eso es formación. Déjame decirte algo que puede darte ánimo en este punto. No todo crecimiento es visible en el momento, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Hay raíces que se están fortaleciendo, hay decisiones internas que están tomando forma.
Hay una firmeza que se está desarrollando poco a poco, sin que te des cuenta completamente. Y cuando llegue el momento, eso se va a notar, que lo que se construye en lo invisible sostiene lo visible. Déjame hacerte una pregunta que puede ayudarte a reconocer este proceso. Si miras hacia atrás, eres exactamente la misma persona que comenzó este proceso. La respuesta probablemente es no, y eso ya es una señal. Porque en el siguiente momento vas a entrar en una verdad que puede darte descanso en medio de todo esto. No estás siendo abandonado, estás siendo sostenido, incluso cuando no lo percibes. No estás siendo abandonado, estás siendo sostenido. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque todo dentro de ti diga lo contrario. Hay una diferencia profunda entre ausencia y silencio, y muchas veces confundes una con la otra, porque cuando el dolor se alarga y las respuestas no llegan, tu mente intenta llenar ese vacío con conclusiones que no siempre son verdad. Piensas que Dios se alejó, que dejó de intervenir, que te dejó solo en medio de lo que estás viviendo. Pero si miras con más atención, sigues en pie, sigues avanzando aunque sea lentamente, sigues buscando aunque estés cansado, sigues respirando, pensando, resistiendo, incluso en momentos donde parecía que no ibas a poder más. Eso no es casualidad, eso es sustento. Dios no siempre te saca inmediatamente de la situación, pero muchas veces te sostiene dentro de ella para que no te rompas por completo. Te da una fuerza que no sabes de dónde viene, una capacidad de seguir que no puedes explicar con lógica. Déjame decirte algo que puede darte paz en medio de este proceso. El hecho de que aún estés aquí ya es evidencia de que no estás solo. Porque si realmente estuvieras abandonado, no tendrías la capacidad de seguir. No habría esa chispa interna que aún responde, que aún busca, que aún cree, incluso en medio de la duda. Déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu forma de interpretar este momento. Y si en lugar de preguntarte ¿dónde está Dios?, empiezas a reconocer cómo te ha estado sosteniendo, esa respuesta puede transformar tu perspectiva. Ahora, en el siguiente momento, vas a entrar en algo más profundo, una oración para aquellos que están cansados de sufrir, pero que no quieren perder su fe en el camino. Dios, estoy cansado, no de creer en ti, Fira, sino de sentir este peso constante que no entiendo, de intentar mantenerme firme mientras por dentro me siento débil, de seguir adelante cuando todo en mí quisiera detenerse. Tú sabes lo que estoy viviendo. No necesito explicarlo con palabras perfectas. Conoces mi dolor, mis pensamientos, mis dudas, incluso esas preguntas que no me atrevo a decir en voz alta. Y aún así, aquí estoy. No porque tenga todas las respuestas, sino porque no quiero perder mi fe en medio de esto. Ayúdame a entender lo que no puedo ver. Dame paz en medio de lo que no cambia. Fortalece mi corazón cuando se cansa de esperar. Y sobre todo, no permitas que este sufrimiento me aleje de ti. Enséñame a permanecer cuando no siento nada, a confiar cuando no entiendo, a seguir caminando incluso cuando el camino se vuelve pesado. Si este dolor tiene un propósito, guíame dentro de él. Si hay algo que debo aprender, dame claridad. Y si solo necesito resistir, dame la fuerza que no tengo. No quiero rendirme. Quiero salir de esto más cerca de ti, no más lejos. Sostén lo que queda en mí y hazlo crecer. Si este mensaje habló contigo en lo profundo, no te lo guardes. Hay personas que están viviendo este mismo proceso en silencio. Comparte este mensaje. Puede ser la respuesta que alguien necesita hoy. Y si decides seguir, incluso cansado, incluso con dudas, eso ya es una señal de que tu fe sigue viva